Hubo un hombre que lo tuvo todo, nació en un palacio, creció rodeado de lujos y recibió una sabiduría sin igual. Pero, a pesar de su poder y su grandeza, lo perdió todo. Esta es la historia de Salomón, el tercer rey de Israel, el hombre que construyó un imperio dorado que se extendió por todo el mundo conocido, y aún así, su historia terminó como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Fue el rey más sabio que haya existido, pero también uno de los más insensatos. ¿Cómo es eso posible? ¿Fue Salomón el rey más grande de Israel o su mayor tragedia? Fue el rey más sabio que haya existido, pero también uno de los más tontos. ¿Cómo es eso posible? El reinado de Salomón comenzó con poder, prosperidad y una sabiduría sin igual, directamente de Dios mismo. Fue el rey que gobernó en una era de oro, paz y un éxito inimaginable. Pero algo salió terriblemente mal. Su sed de poder, su obsesión con la riqueza y su amor por las mujeres extranjeras lo llevarían por un camino de destrucción. Entonces, la pregunta sigue en el aire: ¿fue Salomón el rey más grande de Israel o su mayor tragedia? El nacimiento de Salomón, el hijo de un escándalo. La historia de Salomón no comienza con gloria, sino con un escándalo. Mucho antes de que naciera, sus padres, el rey David y Betsabé, estuvieron en el centro de uno de los escándalos más impactantes y devastadores de la historia de Israel: la lujuria de un rey, la tristeza de una mujer, el asesinato de un esposo y un niño nacido de todo eso. David había sido un rey justo, un hombre conforme al corazón de Dios, pero incluso los más grandes pueden caer. ¿Por qué? Una noche, vio a Betsabé, una mujer hermosa, bañándose en una azotea. En lugar de apartar la mirada y actuar con rectitud, David la tomó. Pero Betsabé no era una mujer cualquiera, era la esposa de Urías, uno de los guerreros más leales de David. Y cuando ella quedó embarazada, a David le entró el pánico. Trató de encubrirlo, llamando a Urías de regreso de la guerra con la esperanza de que se acostara con su esposa y creyera que el niño era suyo. Pero Urías se negó a ir a casa, diciendo que no podía disfrutar de su esposa mientras sus compañeros soldados seguían en la batalla. David, que alguna vez fue un pastor que confiaba en Dios, ahora se había convertido en un hombre que dependía del engaño. Cuando su plan falló, hizo algo impensable: planeó la muerte de Urías. Lo envió a la primera línea, ordenando a su comandante que se retirara para que Urías fuera asesinado. Un asesinato disfrazado de guerra. David tomó a Betsabé como su esposa, pero Dios estaba observando y envió al profeta Natán con un mensaje que sacudió a David hasta lo más profundo: «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12, 7. Natán expuso todo. Dios lo vio todo y declaró un juicio: el niño concebido en pecado moriría. Y así fue. Betsabé lloró, David lloró. El peso del pecado se había derrumbado sobre ellos. Pero incluso en el juicio, la misericordia de Dios estaba obrando. Betsabé concibió de nuevo, y esta vez, nació un niño no en medio de un escándalo, sino de una restauración. Su nombre, Salomón. A diferencia del primer niño, que fue arrebatado por el juicio, Salomón fue un niño de promesa. Pero, ¿por qué Salomón? Porque, de entre todos los hijos de David, fue este el elegido para ser rey. En términos humanos, el primogénito debería haber sido rey. Su hijo mayor, Amnón, era el heredero natural, pero Amnón era perverso y cometió un crimen atroz contra su propia hermana. Dios lo rechazó. Su siguiente hijo, Absalón, era carismático y poderoso, incluso lideró una rebelión contra su propio padre para tomar el trono, pero fue consumido por el orgullo y también fue derribado. Uno por uno, los hijos mayores de David cayeron, y la elección de Dios se hizo clara. Salomón no era el más fuerte. No era el mayor. No era la opción más obvia, pero Salomón fue el elegido, y fue confirmado por Natán, el profeta, el mismo hombre que una vez condenó a David por su pecado. Ahora, Natán jugaría un papel en asegurar el destino de Salomón. La lucha por el trono, un camino sangriento. Salomón fue ungido rey, pero el poder nunca se entrega fácilmente. Todavía había quienes creían que el trono le pertenecía a otra persona, y en las sombras, algunos hombres conspiraban. Se derramaría sangre antes de que Salomón pudiera gobernar de verdad. Adonías se había declarado rey primero. Fue un movimiento audaz y temerario. Era el hijo mayor de David que quedaba vivo, y a sus ojos, el trono era su derecho de nacimiento. Mientras David yacía débil y moribundo, Adonías ya había comenzado su coronación. Reunió a líderes militares, sacerdotes poderosos y a la nobleza de Israel, organizando una gran fiesta para celebrar su victoria.
Pero el mayor error de Adonías fue que no invitó a Salomón. Era un mensaje claro, lo veía como una amenaza. Pero mientras Adonías festejaba y celebraba, llegó una noticia que lo destrozó todo. Las trompetas habían sonado y la gente de Jerusalén estaba gritando por las calles, ¡viva el rey Salomón! Todo había terminado. David había dado la orden, y Salomón era el rey legítimo. Cuando Adonías se enteró de lo que había pasado, su corazón se detuvo. La gente se había volteado en su contra. Sus seguidores lo abandonaron al instante. Corrió, no hacia sus guerreros o aliados, sino al único lugar donde pensó que estaría a salvo, el altar de Dios. Adonías se agarró de los cuernos del altar y se negó a soltarlos. En el antiguo Israel, este era un ruego desesperado por misericordia. Era una regla no escrita, nadie podía ser asesinado mientras sostenía el altar. Envió un mensaje a Salomón, júrame que no me matarás. Toda la nación esperaba la respuesta de Salomón. ¿Mostraría misericordia o enviaría un mensaje? Salomón eligió la misericordia, con una condición: si se muestra digno, ni un solo cabello de su cabeza caerá al suelo. Pero si se encuentra maldad en él, morirá. Adonías juró lealtad. Por ahora, el derramamiento de sangre se evitó, pero no duraría para siempre. David se estaba apagando. El hombre que había matado gigantes, conquistado naciones y gobernado Israel durante 40 años, ahora era un anciano frágil y moribundo. Antes de dar su último aliento, llamó a Salomón a su lado, y no habló como un padre, sino como un rey: estoy a punto de ir por el camino de toda la tierra. Sé fuerte, muéstrate como un hombre. Camina en obediencia al Señor tu Dios. 1 Reyes 2:3. Salomón escuchó, pero luego la voz de David se puso seria. Había cabos sueltos, hombres que habían traicionado a David, hombres que habían desafiado a Dios. ¿Sabes lo que Joab, hijo de Sarvia, me hizo? Trátalo según tu sabiduría, pero no dejes que su cabeza canosa baje al sepulcro en paz. Y a Simei, debes hacer que su sangre baje al sepulcro en juicio. David le estaba entregando a Salomón más que una corona, le estaba entregando una lista de hombres que tenían que morir. Con David ya muerto, Salomón hizo lo que tenía que hacer. Primero, Adonías. Salomón lo había perdonado una vez, pero Adonías no había dejado de conspirar. Hizo un movimiento sutil y peligroso, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le pidió que le solicitara algo al rey: déjame casarme con Abisac, la joven que cuidó a David en sus últimos días. Sonaba inocente, pero Salomón vio lo que era: un movimiento para el poder. En la antigüedad, tomar a la concubina del rey anterior era una declaración de realeza. Adonías no había aprendido la lección. Salomón no dudó: has hecho esta petición contra tu propia vida. Con una sola orden, Adonías fue asesinado. El primer rival se había ido. Joab había sido uno de los generales más grandes de David, un hombre de guerra y un estratega brillante, pero también un hombre que mataba sin dudar. Había asesinado a Abner, había asesinado a Amasa, había apoyado la rebelión de Adonías, y ahora, su tiempo había llegado. Al igual que Adonías, Joab huyó al altar. Se agarró a él, negándose a irse, pero Salomón dio la orden. Benaía, el verdugo de Salomón, mató a Joab en el altar. Los pecados del pasado estaban siendo limpiados con sangre. Solo quedaba un nombre en la lista de David: Simei. Alguna vez había maldecido a David, burlándose de él mientras huía de la rebelión de Absalón. David había jurado no matarlo en ese momento, pero Salomón. Salomón le dio a Simei una opción: construye una casa en Jerusalén, vive allí, pero si alguna vez sales de la ciudad, morirás. Simei aceptó. Durante 3 años, obedeció. Pero luego, cruzó la línea, salió de Jerusalén por una sola noche. Salomón cumplió su palabra. Simei fue ejecutado. Y con eso, los enemigos de Salomón se habían ido. El trono estaba seguro. El tiempo del derramamiento de sangre había terminado. Ahora, una nueva era estaba comenzando. Salomón había demostrado que podía ser despiadado cuando fuera necesario, pero ahora tenía que demostrar algo mucho más grande. ¿Sería un rey justo, un gobernante sabio, o el poder lo consumiría? La edad de oro de Israel estaba a punto de comenzar, y con ella, la prueba más grande de Salomón. El don de la sabiduría, un rey como ningún otro. Salomón había asegurado el trono con sangre, pero el poder por sí solo no era suficiente. Un gran rey necesita más que fuerza, necesita sabiduría, y Salomón estaba a punto de recibir un regalo de Dios que lo haría legendario. Sucedió en Gabaón.
Salomón había ido allí para ofrecer sacrificios y no se contuvo. 1000 ofrendas quemadas fueron puestas en el altar, un número tan grande y extravagante que todo Israel se dio cuenta. Esto no era solo un acto de adoración, era una declaración. Salomón buscaba el favor de Dios antes de hacer cualquier gran movimiento como rey. Esa noche, mientras el humo de los sacrificios todavía flotaba en el aire, Salomón cayó en un sueño profundo y entonces, sucedió. Dios se le apareció en un sueño: pide lo que quieras que te dé. 1 Reyes 3, 5. Imagina eso. El creador del universo ante ti, ofreciéndote cualquier cosa. ¿Qué pedirías? ¿Pedirías dinero, poder o la destrucción de tus enemigos? Salomón podría haber pedido riquezas inmensas, un imperio que nunca caería, o incluso la inmortalidad. Pero no lo hizo. En cambio, dijo: soy solo un niño pequeño y no sé cómo cumplir con mis deberes. Dale a tu siervo un corazón que discierna para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. 1 Reyes 3, 7-9. En otras palabras, dame sabiduría. No pidió riquezas, no pidió gloria, no pidió venganza. Pidió entendimiento. Y a Dios le agradó. Los cielos debieron rugir de aprobación, porque Dios no solo le concedió la sabiduría a Salomón, le dio todo. Como has pedido esto y no has pedido una vida larga o riqueza para ti mismo, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y discernidor para que nunca haya habido nadie como tú, ni jamás lo habrá. 1 Reyes 3, 11-12. Pero eso no fue todo. Además, te daré lo que no has pedido, tanto riqueza como honor, para que en tu vida no tengas igual entre los reyes. 1 Reyes 3 y 13. Dios derramó sus bendiciones por completo. Salomón no solo sería el rey más sabio de Israel, sino el más sabio de toda la historia. Pero la sabiduría no se prueba en palabras, se prueba en acciones. Y la primera prueba de Salomón estaba a punto de llegar. Un día, 2 mujeres se presentaron ante el rey, sollozando y gritando. Ambas eran prostitutas que vivían en la misma casa. Cada una había dado a luz a un hijo, pero luego ocurrió una tragedia. Una de las mujeres se había volteado mientras dormía, asfixiando accidentalmente a su propio hijo. Y antes del amanecer, hizo lo impensable: robó al bebé de la otra mujer y puso al niño muerto en sus brazos. Cuando amaneció, el horror se instaló. La madre del niño vivo gritó: «Este no es mi bebé». La otra mujer gritó: «Sí lo es». No había testigos, ni evidencia, ni forma de probar quién decía la verdad. El caso fue llevado ante Salomón. No había escapatoria, o eso creían. Salomón escuchó con atención y luego, sin dudar, dio una orden que conmocionó a toda la corte: «Tráiganme una espada». ¿Una espada? Los guardias se adelantaron, colocando una hoja brillante en la mano del rey. El silencio llenó la sala. Luego, Salomón habló: «Corten al niño vivo en 2, denle la mitad a una mujer y la mitad a la otra». La multitud se quedó sin aliento. Esto era una locura. Pero Salomón no estaba loco, estaba observando, porque en ese momento, la verdadera madre se derrumbó. Cayó de rodillas, llorando: «Por favor, mi señor. Dáselo a ella, no lo mates». Pero la otra mujer se mantuvo fría y sin corazón: «Ni yo ni tú lo tendremos. Córtalo en 2». Salomón tenía su respuesta. Señaló a la madre que lloraba y dijo: «Dale el bebé a ella, ella es su madre». Y en ese momento, todo Israel supo que este no era un rey ordinario. Este era el gobernante más sabio que jamás haya vivido. La noticia del juicio de Salomón se extendió como un incendio forestal. La gente susurraba sobre el rey que sabía la verdad cuando nadie más lo sabía. Su nombre llevaba poder, sabiduría y respeto, y su leyenda apenas comenzaba. Porque la sabiduría de Salomón no era solo en la justicia, era en el conocimiento, la ciencia, la poesía y el liderazgo. Pronto escribiría Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Pronunciaría 3,000 proverbios y compondría 1,005 canciones. Estudiaría los misterios de la creación, las plantas, los animales y los profundos secretos de la naturaleza. Y reyes de todos los rincones del mundo vendrían a escuchar la sabiduría de Salomón. El reino nunca había visto tanta gloria. Pero con la sabiduría viene el poder, y con el poder, la tentación de caer. A Salomón se le había dado todo, pero lo mantendría o lo dejaría escapar. El ascenso de Salomón había comenzado, pero sus mayores desafíos aún estaban por llegar. La edad de oro de Israel, los mayores logros de Salomón. Salomón había ascendido al trono con sabiduría, justicia y favor divino.
Pero su gobierno pronto trascendería cualquier cosa que Israel hubiera visto. Por primera vez en la historia, Israel no era solo un pequeño reino en el Medio Oriente, era el imperio más rico, poderoso e influyente de su tiempo. Esta fue la edad de oro de Israel, y todo fue gracias a un hombre. Antes de Salomón, Israel había sido una nación que luchaba por sobrevivir. Bajo el rey Saúl, había sido inestable, desgarrada por batallas con los filisteos y por la paranoia de su propio rey. Bajo el rey David, Israel había conquistado a sus enemigos y se había establecido como una potencia regional. Pero bajo Salomón, Israel se convirtió en un imperio. Ya no era un reino que solo trataba de sobrevivir, sino un centro de riqueza, conocimiento e influencia como el mundo nunca había visto. ¿Qué hizo a Salomón diferente? No fue su fuerza en la guerra, fue su maestría en la paz. Porque donde David ganó batallas con la espada, Salomón las ganó con la diplomacia. Salomón entendió algo que la mayoría de los reyes nunca entendieron: la guerra era cara. Conquistar naciones requería sangre, recursos y años de lucha. Pero, ¿qué pasaría si hubiera otra forma de gobernar el mundo? En lugar de luchar contra las naciones, Salomón se hizo amigo de ellas. En lugar de conquistar, comerciaba, y ningún reino en la historia lo había hecho con tanto éxito. Egipto, Tiro, Arabia y las naciones circundantes inundaron a Israel con oro, plata y bienes exóticos. Salomón se casó con princesas de naciones poderosas, asegurando alianzas políticas que hicieron a Israel intocable. Israel se convirtió en un centro comercial mundial, conectando los grandes imperios del mundo antiguo. Y la riqueza que se derramaba en Israel era asombrosa. No era solo el comercio terrestre lo que hacía rico a Israel. Salomón construyó una armada, una que rivalizaba incluso con las flotas de Fenicia y Egipto. Sus barcos navegaron mucho más allá del mundo conocido, llegando a lugares tan distantes como India y África. La Biblia incluso registra que los barcos de Salomón regresaban con oro, plata, marfil, monos y pavos reales, lujos que ninguna otra nación había visto. Israel había pasado de ser un pequeño reino en el desierto a una superpotencia naval que controlaba el comercio internacional. Esto era algo impensable para una nación que alguna vez había sido esclavizada en Egipto, y sin embargo, bajo Salomón, se hizo realidad. Con una riqueza ilimitada que fluía a su reino, Salomón se embarcó en un proyecto de construcción que redefiniría a Israel para siempre. Primero, el Templo del Señor, la estructura más sagrada en la historia de Israel. Construido con cedros del Líbano, oro de Ofir y las piedras más finas jamás cortadas. Un templo tan majestuoso, tan impresionante, que se convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero Salomón no se detuvo allí. Su palacio real era igual de extravagante. Construyó ciudades fortificadas, acueductos, edificios públicos y carreteras, transformando a Israel en una metrópolis moderna. Y luego estaba su trono, una obra maestra de oro y marfil, alineada con 12 leones que conducían a su asiento de poder. Un trono tan magnífico que ningún otro rey en la tierra tenía algo parecido. Salomón no solo gobernaba Israel, estaba gobernando la civilización misma. La noticia de la grandeza de Salomón se extendió mucho más allá de las fronteras de Israel. Una de las visitantes más famosas fue la reina de Saba. Había escuchado los rumores, las historias de un rey tan sabio, tan poderoso y tan rico que su reino desafiaba la imaginación. Pero ella no lo creyó, así que vino a verlo por sí misma con una enorme caravana de oro, especias y piedras preciosas. La reina de Saba entró en Jerusalén esperando encontrar exageración. En cambio, se quedó sin palabras. No creí estas cosas hasta que vine y las vi con mis propios ojos. En verdad, ni siquiera la mitad se me dijo. En sabiduría y riqueza, has superado con creces el informe que escuché, 1 Reyes 10, 7. Nunca había visto tanta sabiduría, tanta riqueza, tanto poder, y ella misma había gobernado un imperio. Los gobernantes más grandes de la tierra venían a sentarse a los pies de Salomón para escuchar su sabiduría y presenciar su imperio. Por un momento, Israel fue el centro del mundo. Pero, ¿cuánto tiempo podría durar? Porque la riqueza y el poder son peligrosos, y Salomón estaba a punto de aprenderlo de primera mano. A Salomón lo tenía todo: sabiduría, riqueza, poder, paz. Pero con el gran éxito, viene un gran peligro. Porque la prosperidad genera complacencia, el poder invita al compromiso, y Salomón, una vez el rey más sabio de la historia, estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Su reino estaba en su apogeo, pero su corazón estaba empezando a cambiar. Había construido un imperio,
pero ahora estaba a punto de construir su propia caída. ¿Cómo el rey más grande de la historia lo perdió todo? La respuesta está en el siguiente capítulo de la vida de Salomón. La construcción del templo, una casa para Dios. Durante siglos, Israel había adorado a Dios en una tienda de campaña, un tabernáculo temporal construido en el desierto bajo Moisés. Era un lugar sagrado, pero nunca fue destinado a ser permanente. David, el gran rey guerrero, había anhelado construir una casa para Dios, un lugar donde su presencia moraría para siempre. Pero David era un hombre de guerra, y por eso Dios le dijo: has derramado mucha sangre y has peleado muchas guerras. No debes construir una casa para mi nombre, pero tu hijo, a quien pondré en tu trono, construirá el templo para mi nombre. 1 Crónicas 22, 8-10. Ahora, ese momento había llegado. Salomón, el rey más sabio y rico de la historia de Israel, estaba a punto de construir algo que se convertiría en una maravilla del mundo antiguo. Una estructura tan magnífica, tan diferente a todo lo que la tierra había visto, que declararía a todas las naciones: esta es la casa del Dios Todopoderoso. Pero el templo no sería solo un edificio de piedra y oro, sería una prueba para el corazón de Salomón. ¿Se mantendría fiel al Dios que le había dado todo, o la misma riqueza y poder que construyeron el templo se convertirían en su mayor perdición? Salomón no perdió ni un momento. Tan pronto como se estableció su reino, comenzó a prepararse para construir el templo más grande de la historia. Convocó a artesanos de todas las tierras, trayendo a los mejores artesanos de Tiro, Fenicia y más allá. Reclutó a más de 180,000 trabajadores, jornaleros, canteros y metalúrgicos para completar el proyecto. Los materiales, solo los mejores de los mejores: cedro y ciprés del Líbano, la madera más fina del mundo. Piedras enormes, perfectamente cortadas y pulidas, tan precisas que encajaban sin mortero. Oro de Ofir, plata de Saba, bronce de Egipto, riqueza más allá de la comprensión. Durante 7 años, el trabajo continuó, y cuando se terminó, no había nada igual en la tierra. Las dimensiones por sí solas eran asombrosas: 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto, 1 Reyes 6, 2. Pero la grandeza era indescriptible. Todo el santuario interior estaba cubierto de oro puro: el altar, las paredes, incluso el piso. Oro, oro y más oro. Querubines enormes de 4,5 metros de altura cubrían el arca del pacto. Decoraciones lujosas, palmeras talladas, granadas y diseños florales complejos. 10 candelabros de oro, 10 mesas de oro, cadenas de oro, puertas de oro. Era un palacio digno de un rey, pero no era para Salomón. Esta era la casa de Dios, un símbolo de su presencia en la tierra. Y ahora, era el momento de dedicarlo. Después de 7 años de construcción, el templo estaba completo. Era el momento para el momento más importante de la historia de Israel. Salomón reunió a todo Israel, a los sacerdotes, los ancianos, los líderes y a miles de adoradores. Luego, en una gran procesión, el arca del pacto, el mismísimo trono de Dios en la tierra, fue llevada al lugar santísimo. La gente miró en silencio, y luego, algo sucedió. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar sagrado, la nube llenó el templo del Señor, y los sacerdotes no pudieron realizar su servicio a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba su templo. 1 Reyes 8, 10-11. Una nube espesa y radiante, la mismísima presencia de Dios, descendió sobre el templo. Era tan poderosa, tan abrumadora, que incluso los sacerdotes tuvieron que detener lo que estaban haciendo. Dios había llegado. En ese momento, Salomón podría haberse regodeado en su propia gloria. Después de todo, había construido la estructura más magnífica de la historia, una que ningún otro rey había soñado. Pero en su lugar, se arrodilló ante Dios, ante toda la nación. Salomón extendió sus manos y oró: Señor, Dios de Israel, ¿no hay Dios como tú? ¿Pero habitará realmente Dios en la tierra? Los cielos, incluso el más alto de los cielos, no pueden contenerte. Cuanto menos este templo que he construido. 1 Reyes 8, 23-27. Incluso en su momento más grande, Salomón sabía que este templo, por más grandioso que fuera, nunca podría contener la plenitud de Dios. Pero pidió una cosa: cuando tu pueblo ore hacia este templo, escucha desde el cielo y perdónalos. 1 Reyes 8 y 30. Y luego, fuego cayó del cielo. Cuando Salomón terminó de orar, fuego bajó del cielo y consumió la ofrenda quemada y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. 2 Crónicas 7, 1.
La gente cayó sobre sus rostros, adorando, gritando y alabando. Y por un momento, Israel estaba exactamente donde se suponía que debía estar, bajo la bendición y la presencia de Dios. Mientras la celebración continuaba, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dio una promesa y una advertencia. He oído tu oración y he elegido este lugar para mí como un templo de sacrificios. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. Fue una promesa de restauración, que sin importar lo que sucediera, si Israel volvía a Dios, Él los perdonaría. Pero luego vino la advertencia, pero si se apartan y abandonan los decretos y mandamientos que les he dado, entonces desarraigaré a Israel de mi tierra y este templo se convertirá en un montón de ruinas. 2 Crónicas 7, 19-21. La gente se regocijó, no podían imaginar un día en que Israel se alejara de Dios. Pero Dios ya sabía lo que vendría. Y la pregunta que quedó en el aire fue esta: ¿Salomón, el rey que había construido el templo más glorioso de la historia, se mantendría fiel o sería la razón por la que el templo algún día sería destruido? La respuesta lo cambiaría todo. La reina de Saba, el mundo se maravilla ante Salomón. Los rumores se habían extendido por todo el mundo, las historias eran imposibles de ignorar. Un rey como ningún otro había surgido en Israel, un hombre de sabiduría inigualable, riqueza inimaginable y favor divino. Un rey tan poderoso que las naciones se inclinaban ante él, ansiosas por comerciar y aprender de su intelecto incomparable. Su nombre, Salomón. Y entre los que escucharon estas historias estaba una reina de una tierra lejana, una mujer de poder, influencia e inteligencia. Una gobernante que lo tenía todo, pero que aún necesitaba saber, ¿podrían ser ciertos los rumores? ¿Hay realmente un rey que supera a todos los demás? No lo creería hasta que lo viera con sus propios ojos. Y así, la reina de Saba se embarcó en un viaje que cambiaría la historia. Saba no era un reino ordinario. Situado en la región de la actual Etiopía o Yemen, era una tierra de gran riqueza e influencia, un centro de comercio de especias, oro y bienes exóticos. La reina misma era una mujer de inmenso poder. No se impresionaba fácilmente. Había visto reyes ascender y caer, había sido cortejada por gobernantes que buscaban alianzas, había escuchado a innumerables hombres alardear de sus riquezas y sabiduría. Pero Salomón era diferente. Se decía que su sabiduría era divina, sus riquezas estaban más allá de la comprensión y su Dios, el Dios de Israel, era diferente a cualquier otro. Tenía que ver por sí misma. Y así, cargó sus camellos con tesoros, oro, especias y piedras preciosas. Reunió a sus mejores eruditos, escribas y sirvientes y se embarcó en un viaje traicionero a través de desiertos y montañas. Un viaje que abarcó casi 2.400 kilómetros, una de las expediciones más largas y peligrosas del mundo antiguo. Pero estaba decidida. Y cuando llegó a Jerusalén, lo que vio la dejó sin aliento. En el momento en que entró en la corte de Salomón, supo que los rumores ni siquiera se acercaban a la verdad. El palacio era como nada que ella hubiera visto, una obra maestra de la arquitectura adornada con oro, marfil y cedro de las tierras más finas. El aire estaba lleno del olor a incienso, una fragancia de riqueza y poder. El trono de Salomón, una estructura de oro puro con incrustaciones de marfil y 12 leones a su lado, era el asiento real más magnífico de la tierra. Y luego, estaba el propio Salomón, un hombre cuya sabiduría era evidente incluso en su silencio. Sus ojos tenían un conocimiento más allá de sus años, y cuando hablaba, incluso la reina de Saba, una de las gobernantes más poderosas de la historia, se quedaba sin palabras. Ella vino a probar a Salomón con preguntas difíciles, pero cuando vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, la comida en su mesa, los asientos de sus funcionarios, no le quedó más aliento. 1 Reyes 10, 4-5. Por primera vez en su vida, se sintió superada, y lo sabía. La reina de Saba no había venido a admirar el oro, había venido a probar a Salomón, a ver si su mente era realmente tan aguda como decían. Trajo acertijos, misterios y problemas tan complejos que habían desconcertado a las mentes más sabias de su propia corte. Ella pensó, seguramente él fracasará. Pero no lo hizo. Cada pregunta que ella hacía, él respondía sin esfuerzo. Cada acertijo que ella planteaba, él resolvía con facilidad. Cada desafío que ella le daba, él lo superaba. Y con cada respuesta, su asombro se hacía más profundo. Este no era un hombre ordinario, este era un rey nombrado por lo divino.
Finalmente, habló: el informe que escuché en mi propio país sobre tus logros y tu sabiduría es cierto, pero no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. En verdad, ni siquiera la mitad se me dijo. En sabiduría y riqueza, has superado con creces el informe que escuché, 1 Reyes 10, 6-7. Y luego, bendijo al Dios de Israel, reconociendo que la grandeza de Salomón no era su propia obra, sino la obra de una mano divina. Esto era más que admiración, era reconocimiento. Los dioses de Saba no podían compararse, los reyes de la tierra no podían rivalizar con él. El Dios de Israel estaba por encima de todos ellos. Pero la reina de Saba no había llegado con las manos vacías. Había traído una ofrenda digna de un rey, 120 talentos de oro, más de 4 toneladas de oro puro, con un valor de cientos de millones en la moneda actual, innumerables especias y piedras preciosas, tesoros del más alto valor, incienso y perfumes raros, regalos dignos de un gobernante divino. Y Salomón la superó en generosidad. La colmó de regalos aún mayores de los que ella le había dado. Porque Salomón no era solo un receptor de riqueza, era un dador, un rey de abundancia. La reina dejó Jerusalén no solo más rica en oro, sino más rica en sabiduría. La visita de la reina de Saba no fue solo una antigua misión diplomática, fue una profecía del futuro. Generaciones más tarde, Jesucristo se referiría a ella diciendo: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y ahora, algo más grande que Salomón está aquí. Mateo 12:42. Ella había reconocido la verdadera sabiduría cuando la vio, había reconocido al único Dios verdadero, y sin embargo, muchos en el tiempo de Jesús se negaron a reconocer al Rey definitivo, el que era más grande que Salomón. Su historia fue una advertencia. ¿Reconocería la gente de hoy la verdadera sabiduría o rechazaría al Rey que estaba ante ellos? Salomón estaba en la cima de su poder, su sabiduría había atraído a reyes y reinas de todo el mundo, su riqueza era inigualable. Pero algo estaba empezando a cambiar. Porque incluso el hombre más sabio de la tierra puede caer en la insensatez. Y la visita de la reina de Saba fue uno de los últimos grandes momentos del reinado de Salomón antes del lento descenso al compromiso, la codicia y la destrucción. La pregunta era: ¿se mantendría Salomón fiel al Dios que le dio todo o se convertiría en el mismo rey que se le advirtió que nunca fuera? El siguiente capítulo de la vida de Salomón revelaría la respuesta. Las muchas esposas de Salomón, el comienzo de su caída. Lo tenía todo: riqueza más allá de la imaginación, sabiduría que superaba a la de cualquier gobernante en la tierra, un reino que se extendía más que el de cualquier rey israelita antes o después de él. Durante años, Salomón fue imparable. Había construido el templo, expandido su imperio y se había ganado la admiración de reyes y reinas de todo el mundo. Pero luego, cometió un error que lenta, silenciosa e inevitablemente destruiría todo lo que había construido. Un error tan seductor que no se sintió como un error en absoluto. Salomón no perdió su reino por la guerra, no cayó por una rebelión, cayó por amor, o al menos por lo que él pensaba que era amor. Imagina una boda, el novio se para alto, la novia está adornada en esplendor. Pero esta no fue solo una boda, y esta no fue solo una novia. A lo largo de los años, Salomón se casó con 700 mujeres, princesas de tierras extranjeras, y si eso no fuera suficiente, tuvo 300 concubinas, mujeres que vivían en su palacio pero que no eran reconocidas por completo como esposas. 1000 mujeres. ¿Fue por lujuria? ¿Fue por poder? La respuesta era mucho más complicada. En el mundo antiguo, los matrimonios se trataban de alianzas. Los reyes no se casaban solo por amor, se casaban para asegurar la paz, el comercio y la influencia. Y Salomón era el maestro de la diplomacia. Si se casaba con la hija de un faraón, Egipto no atacaría a Israel. Si se casaba con una princesa de Moab, podía asegurar sus tierras y recursos. Si se casaba con una mujer amonita o sidonia, sus reinos se convertirían en parte de su red de poder. Cada boda no era solo una unión, era una estrategia, una forma de construir un reino tan poderoso que nadie pudiera desafiarlo. Fue inteligente, fue brillante, y también fue su mayor error. Porque estas mujeres no solo trajeron su belleza y riquezas a su palacio, trajeron a sus dioses. Dios había sido muy claro al respecto: no deben casarse con ellos, porque seguramente desviarán sus corazones hacia sus dioses. 1 Reyes 11, 2. Dios no estaba en contra del amor, no estaba en contra del matrimonio, pero él sabía lo que pasaría. Él sabía que el corazón de Salomón no era tan fuerte como él pensaba,
y a pesar de toda su sabiduría, Salomón ignoró la advertencia. Al principio, no parecía gran cosa. Él todavía adoraba a Yahvé, todavía hacía sacrificios en el templo, pero luego, un pequeño compromiso por aquí, un poco de tolerancia por allá. Una princesa moabita quería construir un santuario para su dios Quemos, y Salomón se lo permitió. Una reina amonita quería honrar a Moloc, y Salomón le construyó un altar. Una esposa sidonia quería orar a Astoret, y Salomón dejó que sucediera. Y en poco tiempo, Jerusalén, la ciudad santa de Dios, se llenó de altares a dioses extranjeros. El mismo Salomón que construyó el templo de Yahvé, ahora estaba construyendo santuarios para ídolos. Y lenta, silenciosa e inevitablemente, su corazón cambió. Sucedió tan gradualmente que ni siquiera se dio cuenta. Al principio, todavía oraba a Dios, pero ahora también le oraba a Astoret. Todavía sacrificaba en el templo, pero ahora también hacía ofrendas a Quemos y a Moloc. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo el hombre que escribió que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9 y 10, se convirtió en un rey que adoraba ídolos? No fue algo repentino, no fue dramático. Fue un pequeño compromiso a la vez, hasta que un día, Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ya no era sabio en absoluto. Salomón pensó que estaba asegurando su reino, pero sus decisiones en realidad lo estaban destrozando. El Dios que le había dado todo ahora lo estaba viendo entregar su corazón a los ídolos. Y Dios tuvo un último mensaje para Salomón: por cuanto esta ha sido tu actitud y no has guardado mi pacto, sin falta te quitaré el reino. 1 Reyes 11 y 11. No en su vida, sino en la de su hijo, porque lo que Salomón construyó, su hijo lo destruiría. Esto no es solo historia antigua, es una advertencia. ¿Cuántas personas comienzan con pasión por Dios solo para alejarse con el tiempo? ¿Cuántos líderes comienzan con integridad solo para hacer pequeños compromisos que finalmente los destruyen? ¿Cuántas naciones construidas sobre la fe y la rectitud lentamente permiten que la corrupción, la codicia y el pecado se apoderen de ellas? Salomón no cayó de la noche a la mañana. No se despertó una mañana y decidió abandonar a Dios. Fue lento, fue un pequeño paso en la dirección equivocada hasta que un día, estaba tan lejos de Dios que ya no se reconocía a sí mismo. Y esa es la tragedia de Salomón: lo tenía todo, pero perdió lo único que más importaba, su corazón. Salomón todavía era rey, todavía tenía su trono, sus riquezas y su sabiduría, pero algo era diferente. Las bendiciones que una vez fluyeron tan libremente estaban empezando a secarse. Sus enemigos comenzaron a levantarse contra él, su reino ya no estaba en paz y Dios ya había hablado: te quitaré el reino. La edad de oro de Israel estaba llegando a su fin. Las grietas se estaban formando en el imperio que había construido, y pronto se romperían por completo. El hombre que lo tenía todo estaba a punto de perderlo todo. El siguiente capítulo de la vida de Salomón sería el más doloroso. ¿Volvería a Dios antes de que fuera demasiado tarde o moriría como un rey que había olvidado su primer amor? Las muchas esposas de Salomón no eran solo una estrategia política, fueron su perdición, porque el pecado nunca se queda pequeño, el compromiso siempre lleva a la destrucción y cuando le damos nuestro corazón a cualquier cosa que no sea Dios, lo perdemos todo. La pregunta es, ¿estamos cometiendo el mismo error hoy? Salomón se aleja de Dios, el precio de la desobediencia. En la cima de su poder, Salomón no tenía igual. Su riqueza era inigualable, su sabiduría era legendaria, su reino estaba en paz. Pero la forma en que los hombres olvidan es tener todo, y Salomón lo tenía todo, pero estaba a punto de perderlo todo. No por la guerra, no por la rebelión, sino por su propio corazón. Porque mientras construía el templo más magnífico para Dios, también construía altares para dioses que no eran reales. Pensó que estaba asegurando su reino, pero en cambio, estaba firmando su sentencia de muerte. Y cuando Dios finalmente habló, su mensaje fue claro, aterrador y definitivo: por cuanto has hecho esto, sin falta te quitaré el reino. 1 Reyes 11 y 11. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, se había convertido en el mayor tonto. Imagina la gloria de Jerusalén en su apogeo. El templo cubierto de oro brillando bajo el sol, las calles desbordadas de comerciantes y tesoros de todo el mundo, la gente viviendo en paz y prosperidad como nunca antes. Pero debajo de la superficie, algo andaba mal. Porque escondidos entre las colinas de Jerusalén, habían aparecido otros altares, santuarios, templos, no para Yahvé, el Dios de Israel, sino para Moloc, Astoret y Quemos. Salomón, el rey que una vez oró por sabiduría, ahora estaba construyendo templos para dioses falsos.
¿Cómo pasó esto? Como el hombre que escribió El temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9 y 10, ¿terminó adorando ídolos? La respuesta fue simple, el compromiso. Comenzó pequeño. Una princesa moabita pidió honrar a su Dios. Una reina sidonia pidió un altar para Astoret. Una esposa de Amón quería quemar incienso a Moloc. Y Salomón, el gran diplomático, quería mantener la paz, así que lo permitió. Un solo altar al principio, luego otro, y antes de que se diera cuenta, Jerusalén, la ciudad santa de Dios, se llenó de lugares de adoración de ídolos. Y lo peor de todo, el propio Salomón comenzó a participar. Sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no era totalmente devoto al Señor su Dios. 1 Reyes 11, 4. El rey que había construido el templo de Yahvé, ahora se inclinaba ante estatuas de piedra. Dios había sido paciente, había sido misericordioso, pero ahora, Dios estaba enojado, y cuando Dios se enoja, los reinos caen. Salomón había roto el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 20, 3. Había llevado a Israel al pecado, había traicionado el pacto, y ahora venía el juicio. Dios se le apareció a Salomón por última vez, y esta vez, no hubo bendición ni promesa de sabiduría. No hubo recompensa, solo una sentencia. Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto, sin falta te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus subordinados. 1 Reyes 11 y 11. La edad de oro de Israel había terminado. El reino sería dividido, y todo fue por culpa de Salomón. Pero en un acto de misericordia, Dios hizo una promesa: por el bien de tu padre David, no haré esto en tu vida, sino que lo sacaré de la mano de tu hijo. 1 Reyes 11 y 12. Salomón no vería la caída, pero su hijo sí, y lo que había construido pronto se derrumbaría. No mucho después del juicio de Dios, un hombre llamado Jeroboam entró en escena. Era un siervo de Salomón, un líder fuerte, un hombre de gran habilidad. Y un día, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, apareció un profeta llamado Ahías. Y Ahías sostenía una capa. Se la quitó y, frente a Jeroboam, la rasgó en 12 pedazos. Luego lo miró y le dijo: toma 10 pedazos para ti, porque esto es lo que dice el Señor: voy a quitarle el reino a Salomón y te daré 10 tribus. 1 Reyes 11 y 31. Israel se dividiría. 10 tribus seguirían a Jeroboam. Solo una tribu, Judá, permanecería para el hijo de Salomón, Roboam. Este fue el principio del fin, porque después de la muerte de Salomón, su imperio se haría pedazos. Lo que le sucedió al reino de Salomón no es solo historia, es una advertencia. Una advertencia para cada líder, para cada nación y para cada persona. Cuando te apartas de Dios, sigue el juicio. Cuando ignoras sus mandamientos, vienen las consecuencias. Mira la historia. ¿Cuántos grandes imperios han llegado al poder solo para caer? Roma, Babilonia, Egipto, todos tuvieron poder, todos tuvieron riqueza, pero todos se olvidaron de Dios, y al final, todos se desmoronaron. La caída de Salomón no es solo una historia, es un patrón, y la pregunta es: ¿estamos siguiendo el mismo camino? Salomón había comenzado su reinado con sabiduría, fuerza y bendición. Lo terminó en la idolatría, la debilidad y el juicio. Lo tenía todo y lo perdió todo, porque no importa cómo empieces, importa cómo terminas, y Salomón terminó mal. El reino dorado que construyó no lo sobreviviría, porque cuando un líder se olvida de Dios, la nación cae con él. La muerte de Salomón, un final trágico para un gran rey. Durante 40 años, Salomón gobernó un imperio de oro. Durante 40 años, su nombre fue temido y respetado en todo el mundo. Durante 40 años, construyó, conquistó y expandió, convirtiendo a Israel en la nación más rica y poderosa que jamás haya sido. Pero ahora, todo se le estaba escapando. El hombre que una vez habló con Dios ahora se sentaba en silencio. El rey que había escrito sobre la sabiduría, ahora vivía en el arrepentimiento. El hombre que una vez tuvo el favor del cielo, ahora era una sombra de lo que fue. Salomón lo tenía todo, pero murió vacío. ¿Cómo llegó todo a esto? ¿Cómo el rey más sabio de la historia se convirtió en la mayor advertencia? Y en sus últimos días, ¿Salomón regresó a Dios o murió separado del que lo hizo grande? Averiguémoslo. El oro todavía brillaba en su palacio, los sirvientes todavía se inclinaban ante él, la gente todavía lo llamaba rey. Pero en lo profundo, Salomón sabía que su reino se estaba desmoronando. Los mismos ídolos que había construido para sus esposas extranjeras ahora se extendían por Jerusalén.
El Dios de Israel, a quien una vez honró, ahora era solo otro nombre entre muchos. La gente susurraba por las calles, ¿qué le pasó a nuestro rey? ¿Dónde está el hombre que una vez escribió, el temor del Señor es el principio de la sabiduría? Salomón tenía todo lo que un hombre podía desear y, sin embargo, por primera vez en su vida, nada de eso lo satisfacía. Tenía 700 esposas y, sin embargo, se sentía solo. Tenía palacios más allá de la imaginación, sin embargo, se sentía vacío. Tenía riqueza sin medida y, sin embargo, se sentía pobre de espíritu. Y en sus últimos días, comenzó a escribir. Mientras Salomón reflexionaba sobre su vida, su corazón se llenó de arrepentimiento. Las grandes ciudades, los poderosos ejércitos, el oro y la plata, ya nada de eso importaba. Y así, tomó su pluma y escribió las palabras que definirían sus últimos días: vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastés 1, 2. El rey que lo tenía todo ahora lo veía por lo que realmente era, temporal. Sus palabras no estaban llenas de orgullo o victoria, estaban llenas de dolor y remordimiento. No negué nada a mis ojos que desearan, no le negué a mi corazón ningún placer. Sin embargo, cuando examiné todo lo que mis manos habían hecho, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2, 10-11. El hombre que lo tenía todo ahora se daba cuenta de que no tenía nada. Y por primera vez en años, Salomón volvió sus ojos a Dios. La Biblia no nos da una respuesta directa a esta pregunta. No vemos una escena dramática en la que Salomón caiga de rodillas y clame por misericordia. No leemos sobre él derribando los altares de los dioses falsos antes de su muerte. Pero lo que sí tenemos es el libro de Eclesiastés, un libro que se lee como el diario de un hombre roto. Un rey que se había alejado mucho de Dios, pero que en sus últimos años, reconoció su error. Sus palabras finales en Eclesiastés nos dan un vistazo de sus últimos pensamientos: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12, 13-14. El hombre que una vez construyó templos para ídolos ahora decía, teme a Dios, obedécele. Nada más importa. ¿Se arrepintió antes de morir? No podemos decirlo con seguridad, pero sabemos que se dio cuenta de su error. Sabemos que entendió la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Y al final, tal vez ese fue su último regalo para nosotros, una advertencia. Una advertencia de que la sabiduría sin obediencia lleva a la destrucción, una advertencia de que la riqueza sin Dios lleva al vacío, una advertencia de que incluso el más grande de nosotros puede caer si olvidamos al que nos dio todo. La muerte de Salomón debería haber sido una transición de poder pacífica, pero en cambio, marcaría el comienzo de la caída de Israel. Su hijo, Roboam, estaba listo para tomar el trono, pero había un problema. La gente estaba cansada. Cansada de los fuertes impuestos que Salomón les había puesto, cansada de las cargas de sus extravagantes proyectos de construcción, cansada de un reino que en la superficie parecía glorioso, pero que por debajo se estaba desmoronando. Y ahora tenían una simple petición para su nuevo rey: aligera la dura carga que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. 1 Reyes 12, 4. Fue una prueba de liderazgo. ¿Roboam escucharía? ¿Gobernaría con sabiduría como su abuelo David? ¿Gobernaría con justicia como su padre Salomón una vez lo hizo? ¿O dejaría que el orgullo destruyera todo lo que Salomón construyó? Su decisión cambiaría la historia para siempre, y el reino que Salomón pasó toda una vida construyendo se dividiría en cuestión de días. La historia de Salomón no es solo historia, es una advertencia para hoy. ¿Cuántos grandes líderes comienzan con fuerza solo para caer en la tentación? ¿Cuántas naciones llegan al poder solo para desmoronarse por la corrupción? ¿Cuántas personas persiguen la riqueza y el placer solo para encontrarse vacías y perdidas? El error de Salomón no fue ser rico, no fue ser sabio. Fue olvidar al que le dio todo. Y hoy, debemos preguntarnos, ¿estamos repitiendo su error? ¿Estamos buscando la sabiduría pero ignorando la obediencia? ¿Estamos persiguiendo el éxito pero perdiendo nuestras almas en el proceso? Porque al final, no importa cuánto construyamos, no importa cuánto poseamos, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. La vida de Salomón no terminó con un gran triunfo, sino con un susurro de arrepentimiento. Alguna vez fue el rey más grande del mundo, alguna vez tuvo el favor de Dios mismo, sin embargo, sus últimos días los pasó en reflexión, recordando lo que había perdido. Y ahora, su hijo Roboam estaba en el trono. ¿Restauraría la gloria de Israel o su insensatez destruiría todo lo que Salomón había construido?
La respuesta sacudiría a la nación hasta lo más profundo. El legado de Salomón: sabiduría, riqueza y advertencia. Durante siglos, el nombre de Salomón ha sido sinónimo de sabiduría, poder y riqueza. Fue el rey que lo tenía todo, un hombre que habló con Dios, gobernó sobre un imperio de oro y dejó atrás algunos de los escritos más profundos de la historia. Pero Salomón también fue una advertencia, un hombre que dejó que la sabiduría se convirtiera en arrogancia, un hombre que dejó que el poder se convirtiera en una prisión, un hombre que dejó que la riqueza se convirtiera en su perdición. Su legado es complicado. Por un lado, le dio al mundo una sabiduría que ha moldeado a generaciones. Por otro lado, sus fracasos destrozaron el mismo reino que construyó. Entonces, ¿qué nos enseña realmente su historia? ¿Es Salomón un héroe o una tragedia? Descubramos el impacto total del rey más rico de Israel. En el apogeo del gobierno de Salomón, Israel estaba en su punto máximo. El reino se extendía desde el río Eufrates hasta Egipto. Los reyes extranjeros pagaban tributo solo para estar en el favor de Salomón. Los comerciantes de todos los rincones del mundo traían mercancías a sus puertos. El templo de Yahvé era la estructura más magnífica del mundo antiguo, e Israel, por primera y única vez en su historia, era una superpotencia. La sabiduría y la diplomacia de Salomón expandieron la influencia de Israel más allá de sus fronteras. Sus alianzas estratégicas, selladas a través de matrimonios, le dieron control sobre las rutas comerciales. Su armada, construida con la ayuda de los fenicios, dominó los mares Mediterráneo y Rojo. El oro de Ofir, la plata de Tarsis y las mercancías exóticas de África y Arabia fluyeron a Jerusalén en cantidades inimaginables. El mundo nunca había visto a un rey como él, y por un tiempo, Salomón parecía imparable. Pero debajo de la superficie de toda esta prosperidad, se estaban formando grietas. Grietas que pronto romperían el reino. Incluso mientras gobernaba el reino más poderoso de la tierra, Salomón nunca dejó de escribir. Su sabiduría no era solo para Israel, era para el mundo. Sus escritos han moldeado a generaciones, y todavía lo hacen hoy. Echemos un vistazo a los 3 libros que Salomón escribió y lo que revelan sobre su ascenso, reinado y arrepentimientos. El temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1, 7. Proverbios es una colección de dichos sabios, lecciones sobre la vida, la moralidad y el éxito. Este fue Salomón en su mejor momento, el joven rey lleno de la sabiduría de Dios, ansioso por guiar a su pueblo hacia la rectitud. Él enseña sobre el trabajo duro, la honestidad, la humildad y la justicia. Una respuesta amable desvía la ira, pero una palabra dura despierta el enojo. Proverbios 15, 1. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3, 5. Quien ama la disciplina ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es un estúpido. Proverbios 12, 1. Sus palabras han sido citadas por reyes, presidentes y líderes durante siglos. Pero aquí está la parte trágica: a medida que Salomón envejecía, dejó de seguir sus propios consejos. El rey sabio que advirtió contra la búsqueda de la riqueza, se obsesionó con el oro. El rey que advirtió contra la lujuria y las mujeres inmorales, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. El rey que dijo que confiáramos solo en el Señor, construyó templos para dioses falsos. Su sabiduría nunca lo abandonó, pero su obediencia sí. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1, 2. Si Proverbios es Salomón en su apogeo, entonces Eclesiastés es Salomón en su punto más bajo. Escrito en sus últimos años, este libro es su confesión. El hombre más rico de la historia, dice que la riqueza es vanidad. El rey más poderoso, dice que el poder es vanidad. El hombre más sabio de la tierra, dice que la sabiduría es vanidad. Lo tuvo todo lo que un hombre podría desear, pero al final de su vida, miró hacia atrás y se dio cuenta de que todo era afán de viento. Eclesiastés 2 y 11. Y luego, llega a su conclusión final: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Eclesiastés 12 y 13. Esta fue la advertencia final de Salomón para nosotros. Al final del día, el éxito sin Dios está vacío, la riqueza sin Dios no vale nada, la sabiduría sin obediencia es una insensatez. El último libro que Salomón escribió es quizás el más misterioso. El Cantar de los Cantares es una historia de amor poética. Describe la pasión, el romance y el compromiso entre una novia y un novio. Muchos creen que simboliza el amor de Dios por su pueblo.
Pero aquí está la ironía. Salomón, el hombre que escribió el poema de amor más hermoso de la historia, fue un hombre que fracasó en el amor. Su obsesión con las mujeres lo alejó de Dios. Sus muchas esposas desviaron su corazón, y al final, el hombre que escribió sobre el amor puro nunca se sintió satisfecho por él. La historia de Salomón no tiene un final feliz. El rey más sabio de la historia terminó en la desobediencia. El hombre más rico de la historia terminó en el arrepentimiento. El líder más poderoso de la historia de Israel dejó un reino al borde del colapso. ¿Por qué? Porque dejó de temer a Dios. Persiguió el placer en lugar de la justicia, eligió el compromiso sobre la convicción, al final, todo fue vanidad. La historia de Salomón no es solo historia, es una advertencia para nuestro tiempo. ¿Cuántos líderes comienzan con fuerza solo para caer? ¿Cuántas personas persiguen la riqueza solo para sentirse vacías? ¿Cuántos de nosotros buscamos la sabiduría pero ignoramos la obediencia? El mensaje final de Salomón al mundo fue este: teme a Dios, obedece sus mandamientos. Nada más importa, Eclesiastés 12:13. Su legado es uno de grandeza y fracaso. Un rey que lo tuvo todo, pero lo perdió todo. Un hombre que fue dotado por Dios, pero que se olvidó de Dios. Y hoy, su historia todavía nos habla. ¿Aprenderemos de él o repetiremos sus errores? Con la muerte de Salomón, su hijo Roboam tomó el trono, pero en lugar de aprender de los fracasos de su padre, el orgullo y la insensatez de Roboam destruirían todo en solo unos pocos años. El reino que Salomón pasó toda una vida construyendo se dividiría para siempre. Conclusión: el ascenso y la caída del rey más grande de Israel. La historia de Salomón es una advertencia envuelta en un legado. Fue el rey que lo tuvo todo: sabiduría sin medida, riqueza más allá de la imaginación y poder más allá de cualquier gobernante de su tiempo. Y, sin embargo, lo perdió todo. No por la guerra, no por una invasión extranjera, ni siquiera por la traición, sino porque se traicionó a sí mismo. Porque se olvidó de Dios. Construyó el templo más grandioso, pero dejó que su propio corazón se convirtiera en un santuario para dioses falsos. Escribió palabras de sabiduría, pero las ignoró en su propia vida. Gobernó un imperio dorado, pero dejó atrás un reino listo para colapsar. Salomón nos enseña una verdad dolorosa: el éxito sin fidelidad es solo un camino lento hacia el desastre. Entonces, al cerrar el capítulo sobre el rey más grande de Israel, debemos preguntarnos: ¿estamos persiguiendo la sabiduría pero olvidando la obediencia? ¿Estamos buscando el éxito pero perdiendo nuestras almas en el proceso? ¿Estamos construyendo legados que durarán o se desmoronarán en el momento en que nos hayamos ido? Porque la historia demuestra una cosa: incluso los reinos más grandes caerán si no están construidos sobre Dios. Con la muerte de Salomón, su hijo Roboam tomó el trono, pero a diferencia de su padre, no tenía sabiduría. Su orgullo y arrogancia harían pedazos el reino en solo unos pocos años. La edad de oro de Israel había terminado y la era de la división había comenzado.